El Señor le bendiga, profesor Benito García. Esta es la exposición del trabajo, la segunda parte del libro de Rick Warren. Y son los 6 últimos métodos del estudio bíblico personal. Nos tocó el libro de Ageo, que usted nos colocó como trabajo, y que tomásemos uno de los métodos. Yo tomé el método que es el método de estudio de un libro de la Biblia. Usted nos dio el libro de Ageo. Bueno, primeramente yo quiero decirle lo que yo leí y aprendí de este trabajo. Primero, la definición de lo que es el estudio bíblico de un libro. Se dice que implica obtener un amplio conocimiento, un amplio panorama de un libro de la Biblia, que se hace con una mirada que el autor del libro dice rascacielos o telescópica, leyendo varias veces el libro y en varias traducciones. Bueno, yo he leído varias veces el libro. Y dice que nosotros, cuando leamos el libro, tenemos que hacerlo como primer punto, porque son cinco pasos que vamos a estudiar. El primer paso es leer el libro, que dice que hay que estudiarlo en repetidas ocasiones, sin consultar comentarios, leerlo en oración, tener un lápiz y interesarse en lo que es la lectura rápida de ese libro. Después viene el segundo paso, que es tomar nota. Bueno, el segundo paso es tener un cuaderno, un lapicero, e ir tomando notas. ¿De qué primero? Bueno, se va a tomar nota de los temas del libro, el tema principal, del tono, de las palabras claves, de las divisiones del libro. Bueno, ¿cómo está dividido el libro de Ageo? Bueno, el libro de Ageo está dividido en 2 capítulos. Uno de los capítulos, que es el primero, tiene 15 versículos y el segundo capítulo tiene 23 versículos. Y en todo el libro hay 4 subdivisiones. La primera subdivisión está dentro del primer capítulo del libro de Ageo. Y en la segunda subdivisión, en el segundo capítulo hay 3 subdivisiones. Después el tono. ¿Cómo es el tono del escritor? En este caso Ageo. Bueno, es un tono de reprensión. Y al mismo tiempo es un tono de instar a la construcción del templo. Palabras clave yo encontré: casa, casas, templo, meditar. Hay varias, pero esta es la que más me llamaron la atención. El tercer paso es el estudio del trasfondo del libro. Lo primero que averigüé fue quién era Ageo. Bueno, Ageo era un profeta posexílico que junto con Zacarías y Malaquías estuvieron en ese periodo. Pero Ageo se cree que él vino en el primer grupo que retornaron a Jerusalén con Zorobabel y con Josué el sacerdote. El trasfondo histórico es, bueno, nosotros sabemos, bueno, yo sé lo que yo he leído, es que este regreso, debemos recordar que fue destruida Jerusalén por una profecía que el Señor había dado, y fueron deportados por los babilónicos, destruido el templo, arrasado toda la ciudad. Y según una profecía que había dado Jeremías de 70 años que iban a estar en ese exilio,
que sembraran y que, bueno, y que hicieran su vida en en lugar de Babilonia, donde iban a ser deportados, pero que después de esos 70 años empezarían a regresar. Y se profetizó que sería Ciro el que haría regresar, empezaría ese regreso. Y así fue. Ese fue el primer lote o la primera, los primeros judíos que regresaron. Y lo primero que hicieron fue quitar los escombros y empezar a construir, a poner los cimientos del templo. Pero este trabajo se paró por 15 años, según se relata, por 15 años. Y esos 15 años estuvo olvidado el trabajo. Y la gente arreglando sus casas. Y entonces el Señor levanta al profeta Ageo. ¿Para qué? Para llamarle la atención de que su casa no podía estar destruida, que mientras que ellos se preocupaban por las casas de ellos, la casa del Señor estaba en ruinas. Y también lo llamaba la atención de que ellos sembraban poco, sembraban, cosechaban poco, se había detenido la lluvia, que había una serie como de juicio, porque estas personas verdaderamente no habían tenido importancia en lo que era la casa del Señor. Ese es el trasfondo, claro, más amplio, pero lo estoy haciendo de una manera más resumida. Ese fue el tercer paso, el estudio del trasfondo histórico-geográfico. ¿Cuál es el estudio geográfico? Bueno, que ellos están en Babilonia y se regresaron a Asia Menor o a la tierra que a ellos les correspondía, que es la tierra de Judá, que estaba rodeado de tantos enemigos. También geográficamente no se puede limitar totalmente el espacio que en ese momento estaban ocupando. Y también las fechas son tentativas. En el cuarto paso había que hacerse un diagrama horizontal del libro. Este es el diagrama que yo hice. Te lo muestro porque el diagrama horizontal que yo hice sencillo. Son dos capítulos nada más. Era un trabajo que nosotros teníamos que hacer. El otro paso, que es el quinto paso, es un bosquejo provisional del libro. Este es el bosquejo provisional del libro que yo hice. Un bosquejo provisional. Y el sexto paso es la aplicación práctica, posible y medible. Bueno, como no estamos hablando de construir nuevamente el templo, pero ahora sabemos que el templo somos nosotros, porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, donde habita la presencia del Señor, donde el Señor está. Esa es la aplicación personal que yo hago. Ahora yo soy el templo, que estoy siendo edificada como una casa santa para el Señor. En el libro ellos se trazaron las metas de ir levantando las paredes, levantando todo lo que tenía que ser con el templo. Y como vemos en el bosquejo provisional, como el Señor después en el primer capítulo habla del llamamiento de Ageo y de la reprensión, el instar que hizo el Señor a que se siguiera construyendo el templo después de 15 años. Pero en el segundo, ya vemos, en el segundo templo, como está aquí en el bosquejo, que Dios le hablaba de la gloria futura de ese pueblo. Y le decía que cuál era el esfuerzo, que la plata y el oro era de Él. Todas las cosas materiales, eso es de Él. Él tenía cómo hacerlo. Él llamaba a la meditación de ver cómo estaba el pueblo espiritualmente, cómo estaba el pueblo preparado para ese templo. Y le daba promesa de prosperidad y le daba una promesa, por eso termina este capítulo 2, una promesa a Zorobabel, que si se cumplía todo esto, él iba a ser puesto, porque él era el gobernador, como un anillo de sellar, que iba a ser alguien especial. Bueno, nosotros somos el templo de Dios. Y todas estas cosas que el Señor le dijo al pueblo, a Zorobabel, a Josué el sacerdote, esos son aplicables a nuestras vidas. Son aplicables y son medibles, como dice aquí. Posibles y medibles.
¿Cómo se puede aplicar eso a nuestra vida? Nuestro deseo de prosperar espiritualmente. De prosperar espiritualmente. Así como le damos importancia a lo material, como ellos le dan importancia a sus casas, así nosotros también le podemos dar importancia a nuestra vida espiritual, a contribuir, a hacer crecer nuestro templo. Hacer crecer nuestro templo espiritual. ¿Qué meta me puedo yo trazar viendo este libro? La primera meta es una mayor santificación. La segunda meta es que yo debo meditar en los errores que como ser humano tengo, los defectos que son muchos y que tengo que mejorar y que tengo que ponerlo en las manos del Señor. Otra aplicación que yo puedo darme es que yo tengo que escudriñar más la palabra, entregarme más a la oración. Esa es una meta, eso es algo que yo he aprendido, que hay que edificar esa casa. Esa meta puede ser medible, claro que puede ser medible y puede ser posible. Puede ser posible y puede ser medible en la manera en que yo voy superando las etapas de mi vida espiritual. Por ejemplo, yo tengo una manera de hablar muy fuerte y que a veces yo hiero a las personas. A medida que yo oro y le pido a Dios dirección y trato de superar eso, y cuando yo veo ese fruto, entonces yo estoy midiendo, yo puedo ir midiendo ese fruto, ese trabajo, puedo irlo midiendo. Y puede ser posible, porque eso es posible, porque por Dios no hay nada imposible. Entonces esa es la aplicación que yo le doy a este libro en mi vida. Debo construir mi templo, debo levantar mi templo, debo estar con mi templo preparado. Yo soy altar del Señor, como predicó una hermana. Yo soy altar del Señor, yo soy templo del Señor. Y hay muchas cosas, no 15 años como estuvieron ellos sin trabajar en el templo, quizás más años. Y quizás no me he dado cuenta, pero debo trabajar en mi vida espiritual. Esa es la explicación que yo le doy. Que sé que puede ser posible y que sé que es medible. Bueno, hermano, este es esa es la exposición. Espero que salir bien. Bueno, hermano, Dios me le bendiga, el Señor me le guarde, el Señor me le proteja.